Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Pilier y estaré haciendo un video sobre los sólidos platónicos, mejor conocidos como los poliedros regulares, y como extra, la pirámide truncada y el cono truncado. Esto es para Geometría 2 del maestro Javalera de la Universidad OIM. Mi matrícula es 20-EPDT-2-005. Empezamos. Sólidos platónicos. Los sólidos platónicos regulares o perfectos son poliedros convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí, y que en todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón, a quien se le atribuye haberlos estudiado en primera instancia. También se conocen como cuerpos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, poliedros de Platón o, sobre la base de propiedades geométricas, poliedros regulares convexos. Se le atribuye la formulación de la teoría general de los poliedros regulares a Teteto, matemático contemporáneo de Platón. Están gobernados por la fórmula B más C es igual a A más 2, donde B es el número de vértices, C es el número de caras y A es el número de aristas, que fue descubierta por el matemático Leonhard Euler. Los sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo o hexaedro regular, el octaedro o bipirámide cuadrada, si se incluyera en la nomenclatura de sólidos de Johnson. Está el dodecaedro y el icosaedro o bipirámide pentagonal. Esta lista es exhaustiva, ya que es imposible construir otro sólido diferente de los 5 anteriores que cumpla todas las propiedades exigidas, es decir, convexidad y regularidad. Su historia. Las propiedades de estos poliedros son conocidas desde el Pleistoceno. Hay referencias a unas bolas neolíticas de piedra labrada encontradas en Escocia 1000 años antes de que Platón hiciera una descripción detallada de los mismos en su libro Los Elementos de Euclides. Se les llegó a atribuir incluso propiedades mágicas o místicas. El nombre del cubo en árabe, Kaaba, nombra un santuario sumamente venerado en el Islam. Timeo de Locri, en el diálogo de Platón, dice: el fuego está formado por tetraedros, el aire de octaedros, el agua de icosaedros, la tierra de cubos, y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. Los antiguos griegos estudiaron los sólidos platónicos a fondo, y fuentes como Proclo atribuyen a Pitágoras su descubrimiento. Otra evidencia sugiere que solo estaba familiarizado con el tetraedro, el cubo y el dodecaedro, y que el descubrimiento del octaedro y el icosaedro pertenecen a Teteto, un matemático griego contemporáneo de Platón. En cualquier caso, Teteto dijo la descripción matemática de los 5 poliedros y es posible que fuera el responsable de la primera demostración de que no existen otros poliedros regulares convexos. En sus propiedades, tenemos como teorema: existen únicamente 5 poliedros regulares, ello debido a la posibilidad de construcción de sus ángulos sólidos que admiten triángulos equiláteros o cuadrados, o bien pentágonos que deben ser menor de 360 grados. Su regularidad, tal y como se ha expresado para definir estos poliedros: las caras de un sólido platónico son polígonos regulares iguales. En todos los vértices de un sólido platónico concurren el mismo número de caras y de aristas. Todas las aristas de un sólido platónico tienen la misma longitud. Todos los ángulos diedros que forman las caras de un sólido platónico entre sí son iguales, y que todos sus vértices son convexos a los del icosaedro. En su simetría, los sólidos platónicos tienen caracterizaciones simétricas. El centro de un cubo es centro de simetría de dicha figura, devuelve la misma figura, pero no lo es en el centro de un tetraedro regular. Todos ellos gozan respecto
a un punto del espacio, centro de simetría, que equidista de todas sus caras y de sus vértices y de sus aristas, pero no se conserva la figura original. Todos ellos, además de la simetría axial respecto a una serie de ejes de simetría, pasan por el centro de simetría anterior. Todos ellos tienen también simetría especular respecto a una serie de planos de simetría que los dividen en dos partes iguales. Como consecuencia geométrica de lo anterior, se puede trazar en todo sólido platónico de tres esferas particulares, todas ellas centradas en el centro de simetría del poliedro. Una esfera inscrita tangente a todas sus caras en su centro. Una segunda esfera tangente a todas sus aristas en su centro. Y una tercera esfera circunscrita que pasa por todos los vértices del poliedro. Proyectando los centros de las aristas de un poliedro platónico sobre una esfera circunscrita desde el centro de simetría del poliedro, se obtiene una red esférica regular compuesta por arcos iguales del círculo máximo, que constituyen polígonos esféricos regulares. Conjugación. Si se trata de un poliedro empleando como vértices los centros de las caras de un sólido platónico, se obtiene otro sólido platónico, llamado conjugado o dual del primero, con tantos vértices como caras tenía el sólido inicial, y el mismo número de aristas. El poliedro conjugado de un dodecaedro es un icosaedro y viceversa, y el de un cubo es un octaedro, y el poliedro conjugado de un tetraedro es otro tetraedro. Tenemos la ecuación intrínseca. El teorema de Euler para poliedros expresa una cualidad topológica de los poliedros convexos, al margen de sus medidas y formas, y de modo especial de los poliedros regulares. Enuncia que el número de caras de un poliedro platónico más el número de sus vértices es igual al número de sus aristas más 2, mediante la ecuación C más B es igual a más 2. En su desarrollo podemos observar que el tetraedro está formado por 4 triángulos equiláteros. Su número de aristas es 6, su número de vértices es 4, sus caras congruentes son 3 en cada vértice y el vértice contenido en cada cara es 3. El grupo de simetría es tetraédrico. El poliedro dual es un tetraedro autoconjugado, o sea que da como referencia a él mismo otra vez. En el hexaedro o cubo tenemos que está formado por cuadrados. Su número de aristas es 12, su número de vértices es 8 y la cara concurrente en cada vértice es 3 y el vértice contenido en cada cara es de 4 y corresponde al grupo de simetría hexaédrico y su poliedro dual es el octaedro. El octaedro está formado por 8 triángulos equiláteros, su número de aristas es 12, su número de vértices es 6, sus caras congruentes en cada vértice es 4 y los vértices contenidos en cada cara es 3. Su grupo de simetría es el octaédrico y su poliedro dual es el hexaedro o cubo. El dodecaedro está formado por pentágonos regulares. El número de caras es 12, el número de aristas es 30, el número de vértices es 20, el número de caras congruentes en cada vértice es 3 y el vértice contenido en cada cara es de 5. Corresponde al grupo de simetría icosaédrico y su poliedro dual es el icosaedro. Por último, de los sólidos platónicos tenemos el icosaedro, que su número de caras es 20, está formado por triángulos equiláteros, su número de aristas es 30, su número de vértices es 12, sus caras concurrentes en cada vértice es 5 y los vértices contenidos en cada cara es 3. Su grupo de simetría es icosaédrico y su poliedro dual es el dodecaedro. Los poliedros regulares en la naturaleza. En la naturaleza hay estructuras que son poliedros regulares, casi perfectos. Por ejemplo, la estructura básica del VIH es un icosaedro regular. Tronco de pirámide. El tronco de pirámide o pirámide truncada o pirámide trunca es un poliedro comprendido entre la base de la pirámide y un plano que corta a todas las aristas laterales. Si el plano es paralelo al plano de la base, se dice que el tronco es de bases paralelas. La distancia entre las bases es la altura del tronco.
Un tronco de bases paralelas de una pirámide regular está formado por dos bases, polígonos regulares semejantes, y varias caras laterales que son trapecios isósceles. La altura de estos trapecios se llama apotema de dichos troncos. Los elementos de una pirámide truncada. La sección determinada por el corte es la base menor. Las caras laterales son trapecios. La altura del tronco de pirámide es la distancia entre las bases. Y la pirámide deficiente es la parte de la pirámide determinada por la base menor y el vértice. El apotema lateral es la altura de cualquiera de sus caras laterales. Tronco de cono. El tronco de cono o cono truncado es el sólido de revolución generado al rotar un trapecio rectángulo tomando como eje de giro su lado perpendicular a las bases. Un tronco de cono recto de bases paralelas es la porción de cono comprendido entre dos planos que lo cortan y son perpendiculares a su eje. Queda determinado por los radios de las bases R1 y R2 y la altura h, con una generatriz S entre las cuales se cumple la relación del teorema de Pitágoras, que la generatriz al cuadrado es igual a la diferencia de sus radios al cuadrado más la altura al cuadrado. Elementos del cono truncado. La sección determinada por el corte es la base menor. La altura es el segmento que une perpendicularmente las dos bases. Los radios son los radios de sus bases. La generatriz es el segmento que une dos puntos del borde de las dos bases. La generatriz del cono truncado la obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo, donde la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más la diferencia de sus radios al cuadrado. El área lateral de un cono truncado es igual a pi por la suma aritmética de sus radios por la generatriz. Bueno, esto ha sido todo en esta entrega. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.